Como le decía anteriormente, rindiendo homenaje a la Revolución Francesa, nuestra logia tiene el honor de haber invitado al doctor Roberto Serana para que haga uso de la palabra, para referirse a los derechos del hombre y del ciudadano, padre de los derechos humanos en la actualidad. El doctor Roberto Serana, reconocido profesional de nuestro medio, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1976. Es profesor universitario, ejerce en forma liberal la profesión. Fue profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Rosario y director de la Escuela de Derecho de la carrera de Abogacía de la Universidad de la UAI, Universidad Abierta Interamericana. Es el presidente de una fundación, de la Fundación General José María Paz, y es autor de libros y artículos relacionados con la historia y el derecho. Queda con ustedes el disertante. Roberto, por favor. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Agradezco la invitación que me hace esta noble institución. Realmente para mí un gran honor volver a visitarlos y aportarle algunos o pequeños datos de aquello que son dos temas fundamentales, que es los derechos humanos y la Revolución Francesa. Todavía no se puede entender hoy lo que en 1789 sucedió en función de lo que la Revolución Francesa hace y lo que hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Habría que hacer primero alguna introducción de lo que era en ese momento la situación. La situación en Francia era realmente caótica. Las causas que llevaron a la Revolución Francesa fundamentalmente fueron causas sociales que no solamente se daban en Francia, sino que se daban en toda Europa. Francia se caracterizó siempre por ser un gran exportador de ideología. Francia es un país que le ha generado a la humanidad durante toda su historia hombres relevantes. Y obviamente muchos de esos hombres relevantes participaron no en la Revolución Francesa, sino en las ideologías que colaboraron a que la Revolución Francesa se hiciera. Cuando nosotros vayamos viendo algunos datos del tema, vamos a ver que muchos de los que fueron ideólogos de la Revolución Francesa no estaban vivos cuando la misma se produce. Generalmente habían fallecido. Vamos a hablar un poco de las causas generales que llevan a la revolución. Y cuando hablamos de las causas generales tenemos que hablar de la situación social que existía en ese momento en Francia. La primera causa importante es el crecimiento demográfico. Ubiquémonos que habían llegado a Francia no solamente a consecuencia del descubrimiento de América y de las relaciones con África, gran cantidad de inmigrantes, que obviamente había hecho un incremento importante en la población. La segunda consecuencia de la que podemos hablar eran las malas cosechas. La situación era de que habían fracasado en los últimos años muchas de las cosechas de las cuales vivía Francia, con lo cual la situación económica era realmente muy importante. La bancarrota en general. Esto es importante ver porque existía en ese momento como rey en Francia Luis XVI. Cuando muere Luis XIV asume Luis XVI. Luis XVI era un hombre de poco carácter que se casa con una mujer que era de la Casa de Austria, María Antonieta, que era la que realmente manejaba la situación. Y ante la grave crisis económica que había, él nombra como ministro de Economía a un Roberto Turgot, que estaba muy influenciado por las ideas liberales. Turgot era un hombre que provenía de las escuelas del pensamiento liberal, fundamentalmente de Locke. Saben de que el pensamiento liberal tiene dos grandes creadores, que son Locke y Adam Smith. Bueno, Locke había influenciado mucho
y él hace, cuando lo nombra ministro de Economía, grandes reformas económicas, obviamente de corte liberal. Esto generó seria consecuencia entre los nobles y el clero, que eran los que manejaban la situación. Ante esta situación realmente de modificaciones de las costumbres sociales, donde se le sacaba a los privilegiados muchos de sus privilegios, comienza la crisis. Haciendo presión sobre el rey, expulsan o lo echan al ministro de Economía. Cualquier comparación con la realidad actual argentina es mera casualidad. Es mera casualidad, pero... Entonces lo ponen a un famoso economista que se llamaba, bueno, se me fue el nombre ahora en este momento, que venía de las escuelas contrarias. Era un hombre que no aceptaba las reformas liberales y hace que se siga endeudando Francia. El gran otro problema que tenía la crisis económica era que con las revoluciones americanas se había comprometido Francia en ayudar en la lucha contra los ingleses a los Estados Unidos. Eso le generaba a la situación financiera de Francia un gran problema. O sea, había un gran desfasaje económico. A consecuencia de esto, le aconsejan al rey llamar a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Los estados generales eran las tres clases sociales que manejaba Francia, que eran el clero, la nobleza y la burguesía. A raíz de esto se llama a los estados generales y la idea del rey era que se reuniesen por cada uno de esos estamentos y darle a cada uno un voto. Esos votos eran 300, 300 y 600 para la burguesía. Por supuesto, la idea era que después que se votara todo junto, sabiendo de que se iban a perder los privilegios, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se enojan, se pelean como siempre, y los estados generales quedan reunidos exclusivamente por la burguesía. Y ellos juran que no van a dejar de reunirse hasta el momento en que saquen una constitución. Obviamente, toda esta situación hace de que la situación social se fuera incrementando con grandes luchas, con grandes peleas entre las distintas clases, y terminamos con la famosa toma de la Bastilla, 1789. A raíz de todo esto se comienza a formar y a inscribir lo que llamamos nosotros después la Constitución de los Derechos del Hombre. Ustedes ven acá en este infograma la Asamblea Nacional, que era la que se reunía, y que juran no separarse hasta elaborar su Constitución. ¿Qué consecuencias trajo la Revolución Francesa? En primer lugar, desaparece el antiguo régimen. Desaparece el antiguo régimen y esto hace que la sociedad estamental privilegiada obviamente quede reducida en número. Se calcula que murieron en la Revolución Francesa cerca de 50.000 personas. La monarquía absoluta, que tenía el derecho divino, queda reducida a las limitaciones que le colocan los derechos humanos. La economía agraria y artesanal, que estaba totalmente atrasada, también tiene la influencia de lo que era la revolución industrial. Surge a raíz de todo esto una nueva sociedad económica y una nueva forma de hacer política. ¿Cuáles son esas formas? Primero, la aprobación de las constituciones. Y acá viene acá empezamos por lo importante, digamos, a lo que hace a todo este tema. En primer lugar, vamos con las constituciones escritas. Ya vamos a ver cuáles son los antecedentes que tenemos para llegar a la Revolución Francesa. La burguesía toma el poder político, comienza la división de poderes, y acá tenemos la gran influencia de Rousseau y Montesquieu,
que no coinciden. Es muy interesante leer, si tienen tiempo, porque no da para esta charla, la comparación de los pensamientos entre Locke, Montesquieu y Rousseau, que eran de pensamientos distintos. Es decir, lo que nosotros tenemos globalmente como que en definitiva pensaban igual, el pensamiento político de estos hombres eran distintos. Tenían sí a lo mejor una misma ley, una misma idea, provenían de lo que nosotros conocemos clásicamente como el iluminismo o el enciclopedismo, con Diderot y demás, pero en el fondo su concepción del Estado, no tomado el Estado como cuestión política, era distinto. La división de poderes, aún para ellos era distinto. Para Rousseau eran 3 poderes y para Locke eran 2. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Rousseau lo contemplaba, no lo contemplaba Locke. ¿Sí? La lucha del pensamiento del poder se termina traduciendo mucho en lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Acá tenemos cómo estaba compuesta la sociedad francesa. Fíjense, los nobles poseían el 35% de la tierra, no pagaban impuestos y ocupaban los principales puestos públicos. Como hoy. Miren los burgueses, poseían el 35% de la tierra, pagaban impuestos y eran propietarios de pequeñas tierras. El 83% del pueblo eran campesinos y artesanos. Poseían solas pequeñas parcelas y pagaban impuestos a la nobleza y al clero. El 83% del pueblo sostenía a una aristocracia realmente calamitosa. El lujo con el que vivían los nobles en Francia es, ustedes no tienen idea, es decir, si alguna vez tuvieron la oportunidad de visitar Francia y conocieron Versalles, ustedes se pueden dar la idea de lo que era eso. Es decir, gente que se moría de hambre. El promedio de edad de esta gente no superaba los 40 años. Los nobles y los burgueses llegaban a 50, 55. Cuando uno mira la edad, la mortandad de la gente de esa edad, era terrible. ¿Cuáles son los antecedentes de los derechos? Y acá tenemos distintos antecedentes que terminan obviamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Tenemos la Carta Magna, Inglaterra, la Petición de Derechos, también inglesa, la Declaración de los Derechos de Inglaterra, en 1776 la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que termina en la Declaración de los Derechos del Hombre. Y acá también es para discutir. Estos datos que yo les voy dando, obviamente son opiniones de algunos autores. ¿Qué les quiero decir con esto? Dice un famoso pensador que el mayor homenaje a la historia es no mentir. Y nosotros en nuestra formación, yo siempre digo cuando doy este tipo de charlas de historia, que nos quedamos en el mundo con la historia del Villique. Nos quedamos con el caballo blanco de San Martín, nos quedamos con el sargento Cabral y obviamente no profundizamos en realidad lo que son aquellos datos históricos que muchas veces también nos enfrentan en ideologías. La Declaración de los Derechos del Hombre es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad hoy. Sí. Cuando yo les digo de que estos temas nos traen compromisos, luchas y peleas aún hoy, que ya lo vamos a ver, es totalmente cierto. Sí. Hoy decimos, a ver, el hombre es libre. Y yo le pregunto, ¿qué significa ser libre? Porque si ustedes le preguntan a un comunista, ellos dicen que en su sociedad había libertad. Si ustedes le preguntan a un liberal, nos ponemos en la vereda de enfrente. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, también tenemos que entrar a analizar cuáles son los límites de esos derechos humanos. Conceptos esenciales ligados a la Revolución Francesa. Ya los he mencionado.
el enciclopedismo, la ilustración, las famosas enciclopedias de Diderot, obviamente también Voltaire, Auret, o sea, Auret era, perdonen mi francés, no sé nada de francés, Auret era el nombre de quien fue uno de los mayores pensadores de Voltaire. Después tenemos a Montesquieu con sus obras, lo tenemos a Rousseau. Todas esas obras son de consulta fundamental para entender lo que era el pensamiento de esa época. También hay que entender otro hecho muy importante, es que cuando hablamos de burguesía acá, no estamos hablando del pueblo. La Revolución Francesa fue una revolución, si bien popular, pero en beneficio de un grupo de burgueses. No estamos hablando de una revolución general que benefició a todo el pueblo. Estamos hablando de una revolución de estricto carácter popular, pero que terminó beneficiando solamente a un sector de la población. Cuando nosotros tenemos la idea de que, normalmente, de que la Revolución Francesa generó con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad para todo el mundo. No. Hasta por ahí. Bien, y vamos a hablar ahora de la otra mitad de la mesa de lo que nos tomó esta noche, que son los derechos humanos. Y acá tenemos también que hacer algunas contextualizaciones. Cuando hablamos de derechos del hombre o derechos humanos, ahí tenemos el primer error. ¿Cuál es el error? Todos los derechos son humanos o son del hombre. No hay ningún derecho que no sea del hombre o que no sea humano. Los derechos son para el hombre y del hombre. Derechos humanos, derechos del hombre. Los animales no tienen derechos, yo le enseño a uno, sí, pero dice, usted protege al perro. Sí, bueno, pero... Así que el primer error que tenemos es eso. Obviamente no hay otra forma de identificar a este concepto, porque así lo llamaron los autores. Es más, la Academia Francesa hoy sigue discutiendo si son derechos humanos o derechos del hombre. ¿Qué buscan estos derechos del hombre? ¿Proteger qué? Fundamentalmente al hombre. ¿Y en qué se lo protege al hombre? En su bienestar general, en su armonía, en su paz y en su igualdad. ¿Y qué significa ser iguales? ¿Qué significa tener paz? Estos derechos son derechos que no se pueden arreglar. Porque cuando yo arreglo un derecho, lo limito. Entonces son conceptos que tenemos que aprender. Porque es muy lindo decir, a ver, hoy tenemos un derecho humano que es el derecho a la salud. Y yo te digo, ¿qué significa que yo tengo el derecho a la salud? Ser sano. ¿Y quién es sano? ¿Todo el mundo que es sano? No. Si veo varios médicos y si yo le pregunto si estamos todos sanos, me dicen, no, mira, todo algo tenemos. Cuando yo le digo, tenemos derecho a la vivienda digna. ¿Y qué significa la vivienda digna? Todos derechos humanos. Que terminan transformándose en principios abstractos. ¿Qué características tienen estos derechos humanos? En primer lugar, se discute si son derechos o atributos. ¿Qué significa ser atributo? Atributo significa algo que pertenece a la condición humana. Yo tengo un nombre, una capacidad, un domicilio, porque soy hombre, no porque el derecho me lo reconoce. Estos derechos humanos, que nacen en un momento muy importante, porque hay que entender que en el momento de la Revolución Francesa, hoy todo el pueblo tiene una mediana cultura general. En aquella época la cultura general era un tema que no existía, no se conocía. Entonces, cuando hablamos de este tipo de derechos, era hasta muy difícil su transmisión. Vamos a ver un poco las características. En primer lugar, son imprescriptibles. ¿Qué significa? Estos derechos los tengo siempre, no los pierdo. El tiempo no me los modifica ni me los afecta. Mi sola condición humana hace que lo tenga desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Ya vamos a ver por qué.
son inalienables, no los puedo vender. ¿Por qué? Porque si los pudiera vender o transmitir, los perdería como derecho. Y estos derechos no se pierden. Todos nosotros los tenemos independientemente de lo que pensemos. Son indivisibles. Y esta es una cuestión muy importante. Yo no los puedo partir. Cuando nosotros hablamos hoy de los derechos humanos, y hoy en la Argentina violamos los derechos humanos, yo le diría que alguien me explique qué significa violar un derecho humano. Si hoy la sociedad nos lleva a eso, este reconocimiento que hace en la Declaración de los Derechos del Hombre es muy importante. Porque estos conceptos que yo les estoy dando a ustedes ahora, en esos momentos eran impensables. La cultura de ese momento hacía que, por eso es la gran creación y tan importante la cuestión de los derechos del hombre, como acto histórico, porque era quebrar totalmente un paradigma del momento. Hoy es fácil decir, a ver, yo te digo derechos humanos. ¿Por qué? Y porque lo escuchamos en la calle, todo lo demás. En ese momento el derecho no existía. En ese momento el derecho no existía bajo ninguna forma. El rey era el representante de Dios en la tierra y él hacía lo que se le daba la gana. Entonces, entender la importancia que la Revolución Francesa genera con esa declaración de los derechos del hombre es fundamental. Por eso hay que valorarla tanto. No hablemos de las cuestiones, y cuando veamos, vamos a ver ahora rápidamente los 17 artículos que tiene la Declaración de los Derechos del Hombre, aquellos derechos fundamentales. Vamos a analizar, por ejemplo, también derechos procesales. La guillotina que aparece en Francia, en definitiva fue un instrumento de clemencia. ¿Por qué un instrumento de clemencia? Porque no se hacía sufrir al reo. Antes se le daba latigazo, se lo metía en la hoguera. La guillotina se lo mataba instantáneamente. Era un acto de piedad. Cuando yo le digo esto, a ustedes les puede parecer una aberración. Todo esto trae la Revolución Francesa. Todo esto son los derechos humanos. Obviamente cuando hablamos de los derechos humanos, y yo les decía a ustedes que son para los hombres, y repito lo mismo, no hay derechos que no sean para los hombres. Se pueden beneficiar las cosas, si ustedes quieren, que me prohíbe a mí romper un billete de dinero o matar a un perro, pero en definitiva siempre los derechos son para el hombre. No tienen distinción de persona, no tienen distinción de sexo y no tienen distinción de nacionalidad. Ahora le voy a dar a las mujeres un dato importante. ¿Ustedes saben que hubo junto con la Declaración de los Derechos del Hombre una Declaración de los Derechos de las Mujeres? La historia no lo dice. Una mujer que no se terminó a aprobar. Ahora después les voy a leer alguna comparación de lo que dicen los derechos de los hombres. Hubo una Declaración de los Derechos de Mujeres también en la Revolución Francesa, que le costó obviamente la guillotina a quien luchó por ello. También 17 artículos como tiene la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Qué tiempo andamos? Estos derechos humanos, la doctrina o los autores los han clasificado en generaciones. Una primera generación que se refiere a los derechos civiles y políticos, el derecho a participar, el derecho a asociarse. Una segunda generación, que son aquellos derechos que hablan de las cuestiones económicas, sociales y culturales, que comienzan con el constitucionalismo social, y si ustedes quieren referencia histórica, comienzan del siglo XX, y se terminan plasmando en la Constitución alemana. Y tenemos los derechos de tercera generación,
que es el derecho del bienestar general. Estas son declaraciones en general. Y hoy se habla también un derecho de cuarta generación. Algunos autores también lo escriben esto. ¿Y qué son los derechos de cuarta generación? Los derechos de cuarta generación son los derechos a ser diferentes. Cambio de sexo, matrimonio igualitario, que podemos aceptar o no podemos aceptar. Pero en definitiva también estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué aportes hicieron y hace la Revolución Francesa a la Declaración de los Derechos del Hombre? Y la Declaración de los Derechos del Hombre al derecho constitucional. En primer lugar, el carácter descrito en las constituciones. Ya lo hemos visto, hasta ese momento la escritura era una cuestión que no existía. Esto ya comienza con la revolución, con las constituciones americanas, ¿no?, en Estados Unidos. La Declaración de Derechos Innatos. Creo que no merece mayor explicación, en definitiva ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto. Es aquella declaración que hace que el hombre los tenga desde antes de su nacimiento. ¿Por qué desde antes de su nacimiento? Porque estos derechos actualmente no se veían en aquella época, comienzan desde el momento de la concepción. Acá también podríamos referirnos a algún tema sobre el tema de la concepción. Y hoy tenemos problemas serios con estos derechos humanos, con el tema de la concepción. ¿Qué hacemos con los óvulos fertilizados que destruimos? Cuando nuestro Código Civil y cuando las legislaciones en el mundo dicen que es persona desde el momento de la concepción. Estamos poniendo personas en el freezer como derecho humano y estamos matando personas. Derecho humano. Por eso la evolución de los derechos humanos. Genera también la separación de poderes. Esto de la separación de poderes ya venía antes de la Revolución Francesa. Ya los norteamericanos la habían tomado. Si bien no estaba escrita, ya también había alguna limitación con las declaraciones de los derechos en Inglaterra. Pero fundamentalmente lo que la Revolución Francesa hace y la Declaración de los Derechos del Hombre hace es darle una faz orgánica a todo esto. Por eso es tan importante la Revolución Francesa y tan mal estudiada. Tan mal estudiada. ¿Qué es la Declaración de los Derechos Humanos? No dice. No dice algo muy importante. No dice, por ejemplo, cómo se van a reformar los derechos. Porque la única forma que se entendía en ese momento, como no había un lugar de debate, era la revolución. La única forma de modificar esos derechos o modificar las normas constitucionales era exclusivamente la fuerza. La idea de un pacto constitucional no existe. Era la decisión siempre de la mayoría. No había un equilibrio de fuerza. No me quiero detener, pero la famosa lucha en la Revolución Francesa de los girondinos y los jacobinos, que generó, se calcula que solamente del año 91 al 94 se cortaron 40.000 cabezas. No habla de la protección de las minorías. Es decir, la mayoría mandaba y la minoría... Hay que entenderlo esto dentro de su contexto. Venimos y viene la Revolución Francesa a limitar los derechos omnímodos de una persona. La famosa frase del Estado soy yo, de Luis. La otra cuestión, y acá esto dicen, y ustedes me van a perdonar, a lo mejor mis datos no son fidedignos, si provengo de una investigación que hago sobre estos temas. El tema de la libertad religiosa. El tema de la libertad religiosa, es decir, ya vamos a dedicarle un puntito a lo que estuve investigando sobre la participación de la masonería en la Revolución Francesa. Y realmente, según los autores que consulté,
la participación fue muy grande, pero no fue participación como institución, sino fue participación individual de los masones en ese momento dentro de lo que era el gobierno en Francia. Es más, María Antonieta lo escribe eso. Hay una carta de María Antonieta que dice: estamos rodeados de masones. Hay masones por todos lados. Eso está escrito, no sé si mi dato es fuente, por eso ante ustedes tiro el dato, ustedes me dirán si me equivoco o no. Tampoco habla de la eliminación de la esclavitud. Ellos dicen: todos los hombres somos iguales. Pero hasta ahí. No elimina la esclavitud, ni elimina el comercio que produce la esclavitud. Se queda a medio camino en eso. Obviamente habla también de un carácter federal o confederal, pero no habla, perdón, de un carácter federal o confederal, porque en definitiva este es un tema que viene más por el lado norteamericano en la formación de los estados que lo que realmente se pudo haber hecho en la Revolución Francesa. ¿Qué funciones tiene la declaración? La primera función es una función crítica. Si ustedes leen la Declaración de los Derechos del Hombre y hablamos de una función crítica, está muy claro esto en el preámbulo. Ustedes piensen, que ya lo vamos a ver después cuando hablamos de su función de docencia. Dice el preámbulo: lo tenía escrito acá. Bueno, critica al régimen. ¿Por qué? Y porque produce el quiebre. Hay que entender que esta Declaración de los Derechos, y lo he repetido varias veces para darle énfasis, genera un quiebre en todo lo que eran los paradigmas culturales, sociales y políticos de la época. Tiene también una función legitimadora. ¿Por qué? Porque dice que un autor dice que es hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque busca legitimar la función constituyente. Ustedes piensen que la Declaración de los Derechos del Hombre termina dictándose la Constitución de 1791 en Francia, con un sinnúmero de derechos. Y también tiene una función legitimadora hacia afuera. ¿Por qué una función legitimadora hacia afuera? Porque obviamente le tiene que dar y le tiene que explicar al el movimiento revolucionario a gente que no lo entendía. Ustedes, miren, yo tuve el año pasado la oportunidad de estar en ex países comunistas. Y una cosa que me llamó la atención, y me lo decía la guía, no se acerquen a hablar con gente grande, porque no van a querer hablar, o van a hablarle muy poco, le van a contestar por educación. Todavía siguen teniendo la gente grande miedo al comunismo, que ya cayó hace 20 años, 25 años. Y estamos hablando de... Cuando hablaba de la guía yo le decía, pero ¿es así? Sí. La gente grande les tiene miedo a la gente todavía, porque todavía tienen los resabios de lo que fueron, de vivir en ese mundo comunista de represión y de no poder expresarse y no saber con quién hablaban y todo lo demás. Y piensa que todavía esas cuestiones no se solucionaron. Ubíquense 250 años atrás, gente que no tenía la menor cultura, explicarle lo que era su derecho a ser libre, el derecho a votar. Y ahí también está en juego la función pedagógica social, la enseñanza de estos principios al pueblo. Hablando de los derechos humanos, vamos a ver qué características tenían estos
o tienen estos derechos. Yo les decía hace un rato que son derechos innatos, irrenunciables, que son derechos que no se pueden legislar, porque cuando yo legislo limito, y le daba los ejemplos. Y si nosotros llevamos esta Declaración de Derechos Humanos hoy a la actualidad, vemos los problemas que nos encontramos. El derecho a la libertad, ¿qué significa ser libre? El derecho a la salud, ¿qué significa el derecho a la salud? ¿Qué es el derecho, hablando de la salud, hoy a la manipulación genética? ¿Cuándo hacemos manipulación genética y cuándo hacemos cura? ¿Quién tiene derecho en nosotros hoy decidir qué operación se nos hace? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en la actualidad con los testigos de Jehová. Frecuentemente vemos en los diarios que un mayor muere o que a los chicos vía judicial se los obliga a hacerles una transfusión de sangre. El derecho a expresarse. Tenemos hoy derecho, hoy vivimos, a ver, yo no soy kirchnerista, tengo que reconocerle a este gobierno que tenemos una libertad de expresión bastante importante. Tenemos canales que le pegan al gobierno desde la mañana a la noche. Está bien, el gobierno devolverá, pero se pueden expresar. El derecho de asociación que surge con los derechos humanos. Asociarse libremente, mientras no afectemos el orden público. En la Constitución de 1793 se agrega el derecho a la salud pública, cosa también de un gran avance. Existieron, a partir de los derechos humanos, a partir de la Declaración, un cambio tan importante en la sociedad. Los franceses abrieron con esto una llave tan grande que todavía hoy no pueden cerrar. Todavía el mundo hoy discute la cuestión de los derechos humanos. Y lo vemos nosotros en Argentina. Hoy mismo que salieron fallos sobre los derechos humanos. Podemos discutir la función del Estado dentro de los derechos humanos. Otro derecho muy importante que trajo la Declaración fue el derecho de resistencia a la opresión. Fíjense, por mi edad, y porque yo estudiaba, ubíquense, yo me recibo de abogado en el 76, pleno golpe de Estado. Nunca supe que rendí mi última materia, porque salí, me acuerdo un día y me dijeron, nos recibimos porque nos faltaba una materia. ¿Te acordás, Alberto, de eso? Y 16 de marzo del 76, 24 de marzo del golpe, cuando fuimos a averiguar si lo habíamos recibido, dijeron que se van a recibir, tuvieron un estudio, no había quedado dentro de las facultades y se pasaba el lampazo. Tuvimos 6 meses sin saber si lo habíamos recibido o no lo habíamos recibido. Hablábamos de lo que eran este tipo de... Hablamos de lo que eran todo este tipo de circunstancias y... Realmente lo que la revolución, yo hablaba en esa época, esto es lo que le quería traer a cuento. El fundamento de la guerrilla, para muchos estaba en la Declaración de los Derechos Humanos. El derecho a resistencia a la opresión. Cuando yo hablaba, tuve amigos muertos de los dos lados. Amigos muertos que eran compañeros míos del ejército y compañeros míos fueron guerrilleros. Ellos me decían, dice, nosotros fundamentamos esto en la libertad y en la opresión. Nosotros resistimos contra la opresión y la dictadura. Derechos humanos. La libertad del hombre. Así que fíjense la importancia que tiene estos temas y la llave, tiempo que premia, la llave de lo que hemos visto. En cuanto a la participación de la revolución, de la masonería en la Revolución Francesa, yo traje
algunas cosas que ustedes a lo mejor no pueden no compartir. Dice que los 3 colores de la bandera francesa provienen de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que son los principios que la masonería sostiene. ¿Me equivoco? Son esos los principios. Está bien, pero los colores también vienen de ahí. Eso lo desconozco. Yo a lo mejor... El gorro frigio también viene de los principios de la masonería. Bueno, es lo que leí, por eso le digo, la marsellesa, el himno francés, fue escrito por un masón. María Antonieta reconoce en el gobierno que estaba lleno de masones, tenían infiltraciones masónicas. Es decir, como ustedes ven, la masonería tuvo gran participación. Si bien dicen los autores que consulté para este trabajo, que no era la masonería como institución, sino que eran los masones que trabajaban individualmente en toda esta. Sí. Y el otro tema es que les decía que le iba a dar un dato a las mujeres, es de una mujer que se llamó Olimpia de Gouges. Mi francesa le digo que no sé nada, por Gouges es distinto. Esta mujer fue una escritora política que profundamente feminista y revolucionaria, y como en las declaraciones de los derechos del hombre no se habla de las mujeres, ella hace toda una cuestión sobre la necesidad de darle participación a las mujeres, y hace toda una declaración de los derechos de la mujer, que obviamente nunca se terminó aprobando. Pero realmente vale la pena leerla, porque ella habla de las hijas en la Constitución, ella habla de las hijas de la Revolución. A ver si las tengo a mano, le leo algo. Cuando uno quiere que esto se apure, esto le genera... Bien, se los voy a deber. El nombre de Gouges era Marie Gouges, a pesar de que se la conoce como Olimpia de Gouges. Fue una mujer que trabajó mucho por los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Escribió una declaración, pero obviamente esa declaración nunca fue aprobada. Y terminó siendo guillotinada. Se opuso al régimen y Robespierre se hizo una sopita. Bien, creo que en un panorama realmente muy rápido hemos visto y rescatado la importancia de los derechos humanos. Podríamos seguir hablando horas. Datos de aquellos derechos que reconocen, los derechos procesales, una cuestión muy importante en los derechos, en la Declaración de los Derechos Humanos, es la modificación de las cuestiones procesales, de las penas y los delitos, esa posibilidad de no poder ser condenado sin una ley previa que castigue la conducta, viene de la Declaración de 1789, que las cárceles no pueden ser de represión, sino para formación. Son todos derechos que vienen desde esa época. Así que bueno, espero haberles dado un panorama más o menos acertado de este apasionante tema. Y para leer tienen horas, libros, bibliografía, con las ideologías que a ustedes se les ocurre. Marx escribió algunos opúsculos sobre este tema. Sí, un hombre al cual conocemos como teóricamente contrario a la libertad, si bien niega la existencia de los derechos humanos, ustedes saben que los marxistas niegan los derechos humanos, tiene también artículos escritos sobre este tema. Así que bueno,
Si quieren hacerme alguna pregunta, si puedo, se las contesto.